Bueno, yo les voy a decir lo que a mí me cuesta, niños. A mí me cuesta ir al dentista. Me cuesta ir al dentista. Siempre me ha costado. Desde chiquitito he tenido grandes problemas en la boca. Me cuesta sentarme en el asiento del dentista. Me cuesta abrir la boca. Comúnmente, siempre los dentistas con los que yo he estado dicen que mi lengua está muy inquieta todo el tiempo. No los dejo trabajar. Me desmayé en una dentista en el pueblo de Monte, donde estudié en el Instituto Bíblico. Ella me tenía que hacer una cirugía, porque de chiquitito me quitaron una muela y me dejaron las cuatro raíces. Me la quitaron mal, me la arrancaron. Yo estaba en el instituto con unos dolores, y fui, y había unos compañeros del instituto muy malos, que me empezaron a decir, no, esta dentista es terrible, y la jeringa es súper grandota, y no sabe. Entonces yo llegué y me siento en el asiento de la dentista. Me dice, si te duele algo, levanta la mano. Me tocó, hice así enseguida. Apenas me tocó, yo estaba así como... Bueno, quiero decirle que me puso anestesia y no se me iba el dolor, no se me iba, y me desmayé en la dentista. De repente, cuando vuelvo en sí, gracias a Dios, ella me estaba haciendo así. Me dice, aunque seas un cobarde, te voy a operar, me dijo. Y fue lo que hizo, me operó y gracias a Dios porque me quitó el dolor. No sé cuánto les gusta saber que están enfermos, tener que ir al doctor y que te diga el diagnóstico, ¿sí? Que te diga el diagnóstico. Bueno, de eso se va a tratar lo que vamos a ver en el libro de Levítico. Dios nos va a decir nuestros diagnósticos. Dios nos va a mostrar qué tan podridas pueden estar nuestras caries del alma y que hay que hacer ahí ciertos trabajos internos que no son fáciles. Te tengo una mala noticia. Lamentablemente no hay anestesia. Esto es sin anestesia. Esto es directo. Y creo que es lo mejor. Así que abran sus Biblias en el libro de Levítico. Y para los pequeños, animarte a que puedas dejar que Dios sea ese instrumento divino que no ves, porque puedes conocer, puedes creer en Él. Y Él va a trabajar ahí en tu vida. Y no sabes qué bueno es cuando dejamos que Dios trabaje en nuestras vidas. Vamos ahora sí a darle... Tengo que picar yo acá, ¿no? Okay. ¿Ahí? ¿Ya se vio? Ah, perfecto. Ahí está. Bien. Entonces ahí tenemos lo que vamos a ver hoy. Ahí está la serie, Seamos Santos, ¿sí? Y es separándonos para Dios. Creo que está al revés. ¿Lo puedes de ahí mismo de la computadora atrasar todo con la línea? Y poner desde el principio. A ver, déjame ver. Ahí está. Perfecto. Entonces, seamos santos separándonos para Dios. Esa es la base de lo que vamos a estar compartiendo estos domingos a través de todo el libro de Levítico. Todo el libro de Levítico. Y vamos a hablar varias cosas en este domingo. Un autor que se llama A.W. Tozer escribió lo siguiente: si un observador celestial viniera a vivir con nosotros por un tiempo, con la facultad de diagnosticar los males espirituales de la iglesia, hay un concepto que estoy bastante seguro de que aparecería en la gran mayoría de sus informes. Y es lo siguiente: evidencia clara de decaimiento espiritual crónico, nivel extremadamente bajo de entusiasmo moral. Son dos. Lo voy a repetir. Evidencia clara de decaimiento espiritual, nivel extremadamente bajo de entusiasmo moral. Si hoy tú y yo pudiéramos pensar en nuestra condición espiritual y ser sinceros delante de Dios, puede ser que una de estas dos o las dos estén siendo parte.
decaimiento espiritual, vamos cediendo a los principios, vamos cediendo a las convicciones de la palabra, y después dice nivel extremadamente bajo de entusiasmo. Las cosas de Dios no producen un fuego en nuestro interior. Y lo que tiene que ver con la justicia, con la rectitud, con la verdad, con la pureza, no son una pasión en nuestra vida. La iglesia podría ser conocida hoy por distintas maneras. Algunos dijeron, se puede reconocer por las multitudes que asisten. Hay iglesias de miles de personas, 10.000, 15.000, 20.000. Después puede ser conocida por los costosos edificios. Hay grandes edificios, preciosas propiedades de iglesias. Los grandes presupuestos, porque para esas iglesias se necesitan grandes presupuestos. Esto es interesante, puede ser conocida por las influencias políticas, porque hay iglesias que tristemente se manejan por burocracia y por un gobierno que es similar a nuestro gobierno secular, pero no se distinguiría por su santidad. No se distinguiría por su santidad. Nuestra presencia no causa mucho impacto en nuestra sociedad. La sal parece haber perdido su sabor y la luz está tan escondida en el mundo que el mundo la ve obscura, no ve con claridad esa luz que Dios quiere que se vea de Él en la necesidad, en las tinieblas. ¿Sabes cuántas veces se repite en las Escrituras, sed santos porque yo soy santo? 8 veces. 8 veces. Y esto es uno de los principales temas o tema de nuestro libro del Levítico. Así que estamos ahorita en esta parte de la introducción. 8 veces. Entonces en las Escrituras aparece, sed santos porque yo soy santo. Y ese es el tema que vamos a ir viendo en este precioso libro del Levítico. ¿Sí? Este es el tema que consume al Levítico y es la idea es esta. Es como estos creyentes que salieron liberados de Egipto por mano de Dios a través de Moisés, tenían que aprender a vivir en la presencia de un Dios glorioso. Si tú buscas un argumento para entender Levítico, esa es la idea. Cómo vivir en la presencia de un Dios glorioso. Y por eso te hago una pregunta en esta mañana. ¿Cambiaría tu día, por ejemplo, León, por ejemplo, Santi, cambiaría tu día, León, si tú supieras que Jesucristo va a estar contigo todo ese día? ¿Cómo lo vivirías? ¿Cómo irías a la escuela? ¿Cómo te levantarías? Él va contigo a la escuela. Él se levanta contigo. Él está contigo a la hora de la comida. Él está contigo a la hora de que estás con las paces. ¿No es cierto? Y a la hora de la comprobación. ¿No es cierto? ¿Qué pongo? ¿Qué no pongo? Él está contigo. ¿Cambiaría tu día? ¿Sería diferente? ¿Tú qué piensas? O Santi, ¿tú qué piensas? Sí cambia, ¿no? ¿En qué cambia? ¿Te sentirías más seguro? Muy bien. ¿Qué más? Así es. Seguro porque está al lado tuyo, te da confianza. ¿Tú, León, qué piensas? Feliz, feliz. Yo quisiera poner un pensamiento en ti y en ti, que te sientas más consciente de que Él está ahí, y que hay cosas que a Él no le agradan, que hacemos nosotros, no le gustan. Es como si tu papá estuviera ahí. Tú sabes cómo piensa tu papá, porque tu papá te lo transmite todo el tiempo, igual, Santi. Tu papi te dice, esto no me gusta, esto sí. Entonces Dios es esa figura
de padre que produce en nosotros ciertas cosas. Dios le estaba diciendo a este pueblo: yo estoy en medio de ustedes, y eso tiene implicaciones. Dios demanda fidelidad total. Él no quiere la mitad de nuestro corazón, Él lo quiere completo. Eso implica que vivamos en santidad porque Él es santo. Por eso, el libro de Levítico está dominado por un tono de tanta seriedad y sobriedad. Y esto es abundante en el libro de Levítico. Es un libro sobrio, es un libro serio. ¿Por qué? ¿Por qué es un libro tan sobrio y tan serio? Yo les pregunto aquí, ¿para alguien Levítico es su libro favorito? 2, ¿alguien ha memorizado, tiene su versículo favorito de Levítico? Tampoco. ¿Cuántos han hecho un devocional del libro de Levítico? Creo que ninguno. No es un libro que se ve como un libro de los Salmos o como un libro de Proverbios. Es considerado como un documento, este libro de Levítico. Y estos documentos que tienes que firmar ciertas cosas, y si tú no lees bien lo que tienes que leer, puedes tomar una mala decisión. A veces nos da flojera. Pero es tan importante este libro en la Biblia y por eso Dios lo colocó aquí. ¿Por qué? Porque Dios aquí nos deja saber lo que Él piensa del pecado. Dios nos deja saber en este libro lo que Él piensa del pecado. Pero también Él nos deja saber la solución que Él ha brindado ante esta realidad del pecado y la manera en que nosotros podemos evitar el pecado con miras a agradar a Dios y servirle. Esa es la idea. Dios nos deja saber qué es pecado, cómo eso puede afectar, las consecuencias que puede traer y cómo también Dios provee la solución, provee la salvación, provee la sanidad. Esa es la idea. Yo hice una oración aquí muy sencilla. Mi oración es que este estudio y la aplicación de estos principios de Levítico nos hagan cada vez más semejantes de Cristo y más capaces de contrarrestar la maldad del mundo de hoy. ¿Cuántos reconocen esto? ¿Cuántos reconocen esto hoy? La maldad que debemos contrarrestar. ¿Cómo la contrarrestamos? Siendo semejantes a Cristo. De eso voy a hablar un poquito más adelante. Y si nosotros nos paramos frente a esta realidad que ellos tenían que vivir, nos pueden pasar dos cosas aquí, dos cosas. Que nos asustemos, como el miedo a ir a que el doctor nos dé nuestro diagnóstico o al dentista, o como una persona que fue invitada por su amigo que tenía una fábrica de unas piezas muy importantes, y que él llegó a la fábrica, pero su amigo estaba ocupado. Entonces empezó a caminar por la fábrica y en la fábrica había ruido, la gente corría de un lado para otro, gritos, etc. Entonces él empezó a confundirse dentro de la fábrica, hasta que llegó su amigo. Entonces su amigo lo empezó a guiar, a hacer esa guía, porque conocía la fábrica. Y le fue llevando punto por punto, hasta que llegó y vio el producto final terminado. Y de la confusión a la comprensión. Estaba confundido cuando entró. No entendía muchas cosas. Otras lo asustaban. Y decía, bueno, ¿qué onda acá? Hasta que alguien lo fue guiando y comprendió. Y esa es la idea de Levítico. Vamos a esforzarnos por comprender el mensaje que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Por eso vamos a familiarizarnos con Levítico. En algunas cosas que ustedes ven que están ahí, quizás no las alcanzan a ver porque están chiquititas. Por ejemplo, Levítico significa todo lo relacionado con los levitas. Tiene 27 capítulos. La palabra santo se usa 91 veces en Levítico e impureza 128 veces. ¿Qué te dice esto? Ahí está el tema.
Ahí está todo de lo que se va a tratar este gran libro de Levítico. Para nosotros, pureza, santidad o impureza, inmundicia. El libro de Levítico aparece citado más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo a los Corintios, para enseñarles un argumento en cuanto a la vida cristiana, usó Levítico. ¿Qué otro autor que ya estudiamos nosotros? Bueno, no, dijimos que no estábamos seguros de quién era el autor de ese libro, pero estudiamos ese libro, todo completito, usó muchas veces Levítico. ¿Quién? Hebreos, así es. Hay extremas referencias del libro de Levítico en Hebreos. ¿Y qué decíamos? Que vamos a comprender más Hebreos cuando estudiemos Levítico. Bueno, acá estamos, ya llegamos a él. Así que, y quiero pedirle a 2 niños, ¿me pasas? ¿Puedo usar uno de estos micrófonos? Lo prendo. A ver, porque siempre le pido León, entonces voy a cambiar de niño. A ver, Nathan, agarra el micrófono y vas a leer Éxodo, vente. Éxodo capítulo, el último capítulo que es el 40, agarra, ve ahí con tu papá, que te preste la Biblia, o le presten una Biblia, capítulo 40, versículo 34 al versículo 38, y otro pequeño. A ver, ahí atrás, Matías. Vas a leer Levítico 1:1, ahí cuando yo te diga. Entonces empezamos. Los demás vamos a buscar ahí en la Biblia, Éxodo 40, versículo 34, el versículo 38, después Levítico 1:1. Seguimos con estos 2 versículos, termino la introducción. ¿Está bien? La introducción. Con estos 2 versículos. Después pasamos a lo segundo, que es la importancia. A ver, entonces, Joshua, de preferencia si puedes encontrar la NBLA, la Nueva Biblia de las Américas, mejor, y si no, la que encuentres. Dije, Joshua, ¿y él es? ¿Y tú eres? ¿Y él? Y tú eres Joshua. Perfecto, ya me quedó claro. Listo, Nathan. Adelante. 1:1. Vamos. Éxodo, capítulo 40, versículo 34 al versículo 38. Vamos a prestarle atención a estos versículos. Tengan todas sus Biblias abiertas, por favor, en Éxodo, capítulo 40, versículo 34 al 38, y después Levítico, que está ahí luego, 1:1. Dice: Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Y en todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba de sobre el tabernáculo, los israelitas se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, ellos no ponían en marcha hasta el día en que se alzaba, porque en todas sus jornadas la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego allí a la vista de toda la casa de Israel. Gracias. Ahora Levítico, Mati, Levítico 1:1. Y Nathan, ayúdame trayendo el micrófono para acá. Te lo das, porfa, a Santi para que lo guarden. Gracias, papito. Y Matías, entonces, Levítico 1:1. Dice: El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión. Gracias, Mati. Ahora también haz lo mismo, papito. Lleva el micrófono ahí con Santi. Bueno, prestemos la atención a la palabra de Dios. ¿Qué nos están diciendo estos 2 versículos? Para terminar con la introducción. ¿Qué nos están diciendo? A ver, quiero escuchar. ¿Qué te dicen? Cuando leíste Éxodo 40, ¿qué entendiste? ¿Qué viste de estos versículos? Éxodo 40, 34 al 38.
¿Mandé? La presencia de Dios. Termina un éxodo, ¿sí? Un salir en liberación, en salvación, en perdón, en alabanza, con la presencia de Dios. Vean las palabras: cubrió la presencia de Dios, llenó la presencia de Dios. La gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Dice que se alzaba esa presencia, y cuando se alzaba esa presencia, ¿qué indicaba? Que el pueblo tenía que moverse. Pregunta: ¿era importante esto para los judíos? ¿Era importante la presencia de Dios para los judíos? Y ve el versículo 1 de Levítico 1. En esa dinámica de la presencia de Dios, ¿qué encontramos? El Señor llamó a Moisés y le habló desde esa tienda de reunión. ¿Qué importante es esto? Porque la presencia de Dios no está como una figura religiosa que está en mi vida, como una foto, como algo que no tiene implicaciones. Ve aquí la relación de actitud, la relación de obediencia, la relación de marchar, pero puntualmente de ser sensibles a lo que Dios demanda al tener una relación con cada uno de nosotros. Dios evidentemente es perfecto y sabe que salvó personas imperfectas. Y por eso vamos a lo segundo, que es ¿qué es lo más importante del mundo? ¿Qué es lo más importante del mundo? Y en primer lugar, lo más importante del mundo es tu salvación eterna. Eso es lo más importante del mundo. Acompáñenme a Levítico capítulo 7, por favor. Versículos 1, 2, versículos 5 y versículos 7. Levítico 7, capítulo 7, versículo 1. Dice el versículo 1 del capítulo 7 de Levítico: esta es la ley de la ofrenda por la culpa, es cosa santísima. Lo que tenían que hacer estos sumos sacerdotes por su culpa, por la culpa de su familia, por la culpa del pueblo, una ofrenda. Versículo 2. Y dice el texto que es cosa santísima. Tiene una reverencia, tiene una connotación. Tenemos que entender esto. Era tan perfecto lo que tenían que hacer que no podían llegar al lugar de sacrificio y decir, ¿cómo era? Eso no se permitía. ¿Qué me faltó? No, porque evidentemente esto, como les dije, era serio, sobrio, importante, implicaba el perdón, la paz, pero principalmente el prestarle oído a Dios. Prestarle oído a Dios, lo que Él pide, lo que Él quiere. Y no tenerlo a Dios como un amuleto, como una cuestión externa que no implica nada internamente en mis sentimientos, en mis pensamientos, en mi voluntad. Versículo 2. En el lugar donde degüellen el holocausto, han de degollar la ofrenda por la culpa. Y el sacerdote rociará su sangre sobre el altar por todos los lados. Versículo 5. Ahí estaba lo que tenían que hacer, las indicaciones. Y eso se tenía que hacer al pie de la letra. Versículo 5. Y el sacerdote los quemará sobre el altar como ofrenda encendida para el Señor. Es una ofrenda por la culpa. Y versículo 7. ¿Sí? Versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? La ofrenda por la culpa es como la ofrenda por el pecado. Hay una misma ley para ambas. Le pertenecerá al sacerdote que hace la expiación con ella. Entonces estamos viendo aquí que lo más importante es la salvación. Tu salvación, mi salvación. ¿Cuántos hoy están seguros aquí de su salvación? ¿Cuántos aquí están conscientes de su salvación? ¿Cuántos aquí viven en base a esa salvación? Casi siempre, la respuesta es, sí, yo soy salvo. Pero la respuesta a la salvación no es la misma.
no hay una conciencia, no hay un temor, no hay una entrega, no hay una pasión, no hay una consagración, no hay pureza de por medio, no hay limpieza. Hay mezcla, hay religiosidad, traemos lo que teníamos antes, religiosamente, la religión que profesábamos, al cristianismo. Entonces tenemos mezclas de la salvación, no es una salvación pura. Y lo que aquí la palabra de Dios nos quiere hoy a cada uno de nosotros es justamente eso, salvarnos de eso. Porque tengo que decirlo, como lo han dicho grandes predicadores en la antigüedad, y algunos lo siguen diciendo, y cada vez menos, ¿cuántos llegarán al cielo y no serán salvos? Porque estaban en una iglesia pensando que por cantar eran salvos, o pensando que por una simple oración de conciencia eran salvos, pero que en sus vidas esa presencia de Dios no implicaba absolutamente nada. En sus trabajos la presencia de Dios no implica nada. En las familias la presencia de Dios no implica nada. En tu relación, ya sea de novio o casado, no implica nada. Porque así de fácil, así de rápido, pecamos, mentimos, nos enojamos, desobedecemos. Entonces, aquí, esta salvación de la culpa, que es el pecado, sí es la salvación, el perdón, el sacrificio que Cristo hizo por nosotros una vez y para siempre, sí. Y quizás ya te lo sabes de memoria. Porque tantas veces se ha repetido, pero eso, ¿qué está implicando? Recordemos, familia, que la salvación es progresiva. La salvación es progresiva. Dios me salvó, Dios me salva y Dios me quiere salvar de mis pecados. De mis pecados. Y sí, el hecho está. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo vive, Cristo está hoy aquí para perdonarte, quitarte esa culpabilidad, quitarte ese oprobio, quitarte esa vergüenza. Sí, por supuesto. Pero ¿cuántas veces hemos jugado con esto? ¿Cuántas veces estamos cayendo en esta parte de quiero ser salvo, quiero irme al cielo, pero aquí en la tierra tu presencia yo la voy a tener controladita bajo lo que yo pienso, bajo lo que yo quiero? Por eso es lo primero, la santidad. La salvación de nuestras almas. Y que la palabra de Dios hoy haga eso en nosotros. Ahora, pero no solamente la salvación del alma, sino en segundo lugar, tu santidad o mi santidad personal. Quiero explicar aquí algunas cosas que son importantes. En tu santidad personal, lo primero que quiero explicar es que Dios es santo. Ahora, si yo te pregunto a ti, ¿qué significa que Dios sea santo? ¿Qué me respondes? Perfecto, muy bien. ¿Qué más? Sin pecado, apartado, muy bien, apartado, sin pecado, apartado, perfecto. ¿Qué más? Único, muy bien, por ahí vamos. Apartado o único, dos palabras que se dijeron. Dios está apartado por su rol único. Dios, Él es creador de todo, Él es el autor de la vida, Él tiene una responsabilidad, una autoridad. Y como Dios es santo, todo a su alrededor es santo también. Él está lleno de bondad, pureza, justicia y lleno de vida. Esto es asombroso, esto es precioso, porque nos resucita internamente y nos hace tener sentido para las cosas que antes aborrecíamos. Decir una palabra buena cuando rápidamente salía la mala.
ser generosos cuando lo rápido era mío, perdonar con rapidez cuanto antes era, no lo voy a perdonar jamás, el rencor, la amargura, el resentimiento. Eso hizo Dios, eso hace Dios, porque es santo. Así que si los pecadores injustos quieren vivir en la presencia santa de Dios, ¿qué creen? También debemos volvernos santos. También debemos volvernos santos. El pecado debe ser enfrentado. Enfrentado. ¿Por qué se dividen las iglesias? Por ejemplo, ¿por qué se dividen? Orgullo, egoísmo que va junto con pecado, orgullo y egoísmo. Y de ahí todo lo que viene. ¿Qué más? ¿Por qué hay matrimonios en conflicto muchas veces? ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Cómo le ponemos? ¿Qué rótulo le ponemos? Lo que pasa que de la familia de la que viene, no voy a mencionar la palabra inmencionable. Tú no sabes. Y no reconocemos en la pareja el pecado. El pecado. Yo, un pecador, estoy haciendo cosas que a Dios no le dan gloria y a ti no te están edificando y no te están santificando. Y viceversa. Y esto hay que enfrentarlo si queremos paz, si queremos orden, queremos armonía, hay que enfrentarlo, pero hay que enfrentarlo como Dios manda. Y por eso tenemos este libro aquí. Ahora, lo segundo, Dios es santo. Lo segundo, ¿qué es la santidad? ¿Qué es la santidad? El énfasis de la Biblia está en la santidad de Dios, no en el amor. Para algunos esto es chocante. Porque lo primero que nos atrae de Dios es su amor, no su santidad. ¿Estamos de acuerdo con esto? Venimos al Evangelio, venimos a la iglesia porque alguien nos invitó, gracias a Dios, porque alguien, etcétera. Y lo que más nos encanta son las canciones que hablan del amor de Dios. Pero no las canciones que nos señalan a nosotros mismos como los culpables, como los inmerecedores. Y más hoy que estamos en una generación donde no le puedes decir ni A, porque te demandan. Y eso no lo debemos perder como iglesia, como creyentes, donde tenemos que ser firmes en lo que le creemos a Dios en cuanto a las convicciones, en cuanto a lo que Dios es, lo que Dios pide. El amor de Dios, no tenemos duda, Dios es amor. Lo que dice 1 Juan 1:5, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Lo que te quiero decir es lo siguiente, el amor sin la santidad sería como algo monstruoso que podría destruir la perfecta ley de Dios, mientras que la santidad sin amor dejaría al pecador sin esperanza. ¿Qué está diciendo esto aquí? Que ambas cosas están perfectamente equilibradas. Pero ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? ¿La santidad de Dios o el amor de Dios? Y cuando eso tiene una relación con nosotros, ¿qué genera? ¿Qué obra? ¿Qué hace? Amén. Porque estamos hablando de la naturaleza de Dios. Así es Dios. Dios es santo y Dios ama. Pero vivimos muchas veces en nuestras vidas escondidos detrás de que Dios me ama y yo puedo vivir como quiero, como se me antoja. Y por eso, como dije recién, puede ser, y hoy estamos para eso, que muchos cuando lleguen al cielo se van a encontrar con sorpresas. Pero hoy estamos aquí para escuchar a Dios y lo que Dios nos quiere decir.
Dios es santo. ¿Qué es la santidad? Y recuerden que la santidad de Dios tiene una connotación, entre muchas, es activa, no es pasiva, es activa. ¿Por qué es activa? Porque todo el tiempo está obrando en acción, está accionando hacia nosotros, mostrándonos por su Espíritu Santo, por las Escrituras, por su presencia santa, qué es lo que a Él no le está agradando y no le está llevando gloria y no está cumpliendo el propósito por el cual Él me dejó aquí con vida, con aliento. Yo te quiero preguntar en estos momentos, ¿cómo te sientes cuando pecas? ¿Cómo te sientes cuando pecas? Muerto, espiritualmente separado. ¿Pero qué más aparte de muerto? Avergonzado. ¿Qué más? Triste. ¿Cómo? Decepcionada de ti misma. Así es. ¿Qué más? Con ansiedad, enojo, frustración, podríamos decir. A veces hay como un cierto desgano, porque no es la primera vez que caes en ese pecado. Ya lo reconociste, ya lo confesaste y volviste a caer. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué puede haber ahí? Ahí puede haber un juego en el que muchos cristianos podemos caer. Dios es amor. Dios es amor. Dios me perdona. Dios es misericordioso. Dios es un Dios de gracia. Y eso nos impacta. Y eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Pero ¿por qué no cambiamos nosotros la perspectiva hacia lo que Dios nos quiere decir, de lo que Él es? En primer lugar, santo. Y por eso la palabra santo, santo, es lo tercero en esta santidad personal. Significa aquello que es apartado y marcado, aquello que es diferente. Algunas cosas que Dios marcó como santas en la antigüedad. El sábado era santo, hoy es el domingo, porque Dios lo apartó para su pueblo. Eso está en Éxodo 16:23. Los sacerdotes eran santos porque estaban apartados para el ministerio del Señor. Eso está en Levítico 21:7 y 8. El campamento de Israel era santo porque el Señor moraba en medio de su pueblo. Deuteronomio 23:14. Ve cómo Dios opera. Por eso empezamos al principio hablando de la creación de Dios. Cómo Dios crea y para qué lo crea. Para su uso, para su propósito. Y cuando pienso en mi nombre, que fue pensado en la cruz del Calvario, nombre y apellido, ahí no fue la primera vez que Él pensó en mí. No fue la primera vez. ¿Estás de acuerdo? Él pensó en mí desde antes de la fundación del mundo, antes de la cruz. Y el nombre y el apellido de una persona estaba en esa cruz, sí, pero estaba antes. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que fuera creada, existiera y fuera salvada, perdonada, reconciliada, justificada, santificada. Esa es la idea. La palabra santo tiene también el sentido de completo, saludable. Piensen en esto conmigo, completo, saludable. Lo que la salud es para el cuerpo, así es la santidad para el ser interior. Completo, completo. A ver, ¿a qué te llama la atención la palabra completo? Un todo, ¿qué más? Pleno, suficiente. Hay una palabra que se menciona, eso, integridad. Entonces cada vez que tú veas en la Biblia la palabra santidad o santo, santo puntualmente, está hablando de alguien íntegro. Y fuimos llamados a eso. Eso no es solamente para el que anhela obispado, que sí, claro, tiene que perseguir todos los días de su vida ese estándar virtuoso, por supuesto, pero es para todos aquellos que profesan fe en Jesucristo. Dios es santo. ¿Qué es la santidad? Santo, santificar, santificar.
Proviene del latín santus, que significa consagrar, sagrado e intachable. Fíjense, ¿qué hacían los sacerdotes? Eso hacían. Santificaban. ¿Qué santificaban? Los animalitos que iban a ser sacrificados para el derramamiento de la sangre y cubrían el altar y había paz y perdón y comunión una vez al año. Y si el sumo sacerdote lo hacía no conforme a lo que Dios pedía, en ese momento moría el sumo sacerdote. Por eso Hebreos dice que continuamente se cambiaban los sumos sacerdotes. ¿Por qué? Porque no tomaban en cuenta lo que implicaba la palabra y la presencia de Dios. Ahora, yo no sé si ustedes alguna vez han experimentado la disciplina de Dios. Realmente. Y si la disciplina de Dios hizo algo en cada uno. Algo, marcó algo, la disciplina de Dios. Como cuando nuestros papás en su momento tuvieron que ser serios en la disciplina con nosotros, de no quiero más esto para ti. Llámese berrinche, llámese desobediencia, pero Dios trabajando con nosotros. Por eso no debemos jugar con el pecado. No debemos jugar con el pecado. No importa qué pecado sea, porque un pecado va a llamar a otro pecado. Y así va a pasar. Y esto es una de las cosas más prácticas que vamos a ver aquí en nuestra santidad personal, que es importantísimo, la santificación. Porque es uno de los propósitos que tenemos como iglesia local, la santificación. Usamos esta palabra para describir el proceso de crecimiento que nos lleva a ser más semejantes a Cristo. El proceso de crecimiento que nos lleva a ser más semejantes a Cristo. Y santo describe el resultado de ese proceso. Entramos en ese proceso en el momento de recibir a Cristo en nuestro corazón. Proceso de madurez. ¿Cómo le llamamos también? Proceso de santificación. Donde Dios empieza a operar en mi corazón y a trabajar para que yo deje de ser orgulloso y me vuelva humilde. Deje de mentir y ahora habla la verdad. Deje de ser egoísta y ahora sea generoso. Si antes robaba, ahora trabajo con mis manos para dar a otros. Si antes era hipócrita o lo que fuera, que en la persona que cada uno sabe lo que fue, bueno, el proceso de santificación va transformando, va quitando, va obrando. Eso es extraordinario. Solo Dios lo puede hacer. Solo Dios lo puede hacer con su presencia. Dios es santo. ¿Qué es la santidad? Santo, santificar, santificación. Esto es importante. Nuestra santidad personal. Nuestra santidad personal. Pero lo último, lo más importante es tu semejanza y mi semejanza a Cristo. Pensemos en esta mañana en eso. Semejanza. Semejanza. Yo puse aquí dos cosas en la semejanza como algo importante para alcanzar. Forjada en comunión con Dios. Esto significa que cuanto más tiempo pase con Dios, habrá un resultado interno y externo que me hará ser igual a Él. La semejanza viene por la comunión con Dios. Pero en segundo lugar, forjada con el carácter de Dios. Al ser creado a su imagen y al tener el Espíritu Santo en mi interior, morando continuamente, que va haciendo algo el Espíritu Santo. ¿Qué crees que va haciendo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo va caracterizando los rasgos de Dios en mi vida. Ponte a pensar en estos momentos en los rasgos de la persona de Dios. Piensa en Jesucristo, en los tiempos aquí en esta tierra y cómo Él personificó el amor, cómo personificó el perdón,
cómo personificó la paciencia, cómo personificó el servicio, cómo personificó la humildad, cómo personificó el sacrificio, cómo lo personificó. Y si yo quiero tener semejanza a Cristo, necesito estas dos cosas. Dos cosas. Comunión, 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 pero también necesito que ese Espíritu Santo tome control de mí. Como decía Pablo, sed llenos del Espíritu, sed dominados por el Espíritu, anden en el Espíritu, el fruto del Espíritu, semejanza. Cuando vemos en la Biblia personajes como los que están aquí, por ejemplo, Moisés y Aarón. Moisés puntualmente, Moisés. ¿Qué reflejaba? Que pasaba tiempo con Dios. ¿Cómo lo reflejaba? Desde su rostro a sus respuestas, a sus actitudes. Venía el pueblo con quejas y aprendió algo Moisés. ¿Qué aprendió? Déjame orar. Déjame consultarle a Dios. Eso es característica. Eso es característica, alguien que es semejante a Cristo. Porque Moisés, apuntando a Cristo, Cristo apuntando a Moisés, ¿qué hacía Cristo? Oraba, pasaba tiempo a solas con Dios. Antes de ir a la cruz, podría haber sentido, porque era hombre. Ya está. Listo, voy a la cruz, muero, resucito. No, se fue al huerto a orar, a buscar a Dios, mientras los otros dormían. ¿Qué hacemos nosotros en ese sentido, en la lucha? ¿Saben algo que me llamó la atención de la lectura de Levítico? Es esto, mira, capítulo 1, versículo 1. Véanlo y anótenlo. 1:1. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión. Capítulo 4, versículo 1. Entonces el Señor habló a Moisés. Capítulo 6, versículo 1. Entonces el Señor le dijo a Moisés. Capítulo 8, versículo 1. Entonces el Señor dijo a Moisés. Ahora vamos a avanzar hasta el capítulo 11. El Señor habló de nuevo a Moisés. Versículo 12. Entonces el Señor habló a Moisés. Versículo 13. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón. Vámonos al capítulo 14. Versículo 1. Entonces el Señor le dijo a Moisés. 15. El Señor continuó hablando a Moisés y a Aarón. Versículo 16, capítulo 16, 1. El Señor habló a Moisés. 17:1. Entonces el Señor habló a Moisés. Capítulo 18, versículo 1. El Señor también dijo a Moisés. En el 19, que es uno de los capítulos que me remarqué muchísimo. Mirá, versículo 1. Entonces el Señor dijo a Moisés. Versículo 2. Habla a toda la congregación de los israelitas y diles, santos serán porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. 3. Cada uno de ustedes ha de reverenciar a su madre y a su padre y guardarán mis días de reposo. Yo soy el Señor, su Dios. Vean esto. Dios habla por medio de un hombre que debe hablar a un pueblo y le dice, ¿cómo se traduce? Son santos porque yo soy santo. ¿Cómo se traduce? Sean reverentes a sus padres. Así se traduce la santidad, con reverencia, con respeto, con honra. Así se traduce. Y después dice el versículo 3, yo soy el Señor su Dios. ¿Cómo cierra aquí el concepto de la voz de Dios en Moisés, la voz de Dios a través de Moisés? ¿Qué tenían que hacer? Santos como Dios era santo. ¿Cómo se traducía? Reverencia, respeto, obediencia. ¿Y cómo cierra aquí? Autoridad, señorío, orden, mandato. Yo soy el Señor su Dios. Hay aquí un sentido de pertenencia. Y el versículo 4, vean lo que dice. No se vuelvan a los ídolos, ni se hagan dioses de fundición. Yo soy el Señor su Dios. Ve cuántas veces se repite, yo soy el Señor su Dios. Versículo
10 al final. Yo soy el Señor su Dios. Versículo 11. Yo soy el Señor. Dice el versículo 14 al final. Sino que tendrás temor de tu Dios. Yo soy el Señor. Versículo 16. Yo soy el Señor. Vean lo que dice el versículo 17, que interesante, y el 18. No odiarás a tu compatriota en tu corazón. Ciertamente podrás reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. Miles de años atrás he escrito esto. Hoy tenemos naciones que se matan entre sí, compatriotas. No te vengarás, dice el 18, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. ¿Cuántos mexicanos están en Estados Unidos amargados? Millones. Con todo el respeto se los digo, amargados de su nación. Cuando deben amar su país, orar por su país y vivir en santidad en este país y no perseguir ningún sueño más que el de Dios, el propósito de Dios. Aquí está, aquí está. No te vengarás ni guardarás rencor de los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién repitió esto? ¿Quién lo repitió por el Espíritu Santo? Cristo. ¿Cómo termina? Yo soy el Señor. Versículo 25, yo soy el Señor. Versículo 28, yo soy el Señor. Versículo 30, yo soy el Señor. 31, yo soy el Señor tu Dios. 32, yo soy el Señor. 34, yo soy el Señor su Dios. Versículo 36, yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto. Y termina, yo soy el Señor. El 21, el Señor dijo a Moisés. El 21:1, el Señor dijo a Moisés. 22:1, el Señor habló a Moisés. 23:1, el Señor habló a Moisés. 24, el Señor le dijo a Moisés. 25, entonces el Señor habló a Moisés. 27, el Señor habló de nuevo a Moisés. Y esto es lo que a mí me va a dar paz en esta mañana, como alguien que está intentando transmitir un mensaje. Solo el Señor te va a poder hablar. Y por eso termino. Primero la introducción, la importancia, la influencia. La influencia, para terminar. Un Dios santo. Y acá está la parte práctica del mensaje. Un Dios santo. 3 preguntas. ¿Qué les pidió? ¿Qué les dio? ¿Y cómo lo aplico a mi vida? Número 1. ¿Qué les pidió? Vamos a leer Levítico 11, 44 y 45, que lo leyó Anito al principio. Vean lo que dice. Lo primero es ¿qué les pidió? Esto es algo que nos tiene que quedar claro a todos. Y si salimos con este mensaje aquí, estoy seguro que en la semana, si lo aplicas, si lo aplico a mi vida, mis relaciones serán para la gloria de Dios, mis finanzas serán para la gloria de Dios, el tiempo será para la gloria de Dios. Las personas que yo vea van a ser un instrumento que Dios va a usar para su gloria, no como un estorbo, no como algo que me incomoda, que me enoja, sino para ganarlas para Cristo. Ayer recibió a Cristo una persona aquí con Omar, que fue mi vecino Ismael. Él hizo la oración, se le presentó el Evangelio y gloria a Dios por eso. ¿Qué les pidió? Levítico 11, 44 y 45. Vean lo que dice. Porque yo soy el Señor su Dios, por tanto, conságrense y sean santos. Porque yo soy santo, no se contaminen, pues con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 45. Porque yo soy el Señor, que los he hecho subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán pues santos, porque yo soy santo. ¿Qué les pidió Dios? ¿Cómo? Consagración. ¿Qué más? ¿Qué más les pidió? Obediencia. ¿Qué más?
¿Qué? Muy bien, identificación. Identificación. Yo soy esto, dice Dios. Sean esto. Y ayer mencionaba unas cosas interesantes, Omar, y básicas. El qué, el por qué y el cómo. ¿Tú encuentras eso ahí? Porque muchas veces está eso, ¿no? ¿Y cómo? ¿Cómo soy santo? ¿Y cómo dejo de hacer esto? ¿Y cómo dejo de hacer aquello? Porque no es este mensaje que se nos ha introducido no bíblico, no esto, no esto, no esto, no esto. Ese no es el mensaje bíblico. El mensaje bíblico es, créele, y por consiguiente en tu corazón va a haber una convicción a decir, esto no me conviene, esto no edifica, esto no glorifica. Es diferente. Lo otro es muy religioso, es impositivo. Y ni Dios es impositivo, Dios es expositivo. Dios se expone con su persona para que nosotros le creamos, le amemos y nos entreguemos a eso. Yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿te está quedando claro qué es lo que Dios te está pidiendo? ¿Te está quedando claro? Es muy simple, ¿eh? Pero a la vez extremadamente complejo dependiendo de nuestra actitud del corazón. Dios me pide que yo sea santo, punto final. ¿Estamos de acuerdo? Como Él es santo. Eso es lo que me pide. Y todo lo que implica ser santo. Pero si yo soy una persona complicada internamente, incrédula, y que quiero las bendiciones, pero no quiero los compromisos, ahí es donde se complica este mensaje. Y por eso tenemos una raza que sigue en degeneración. Y tenemos sociedades que están matándose entre sí. Pero Dios dejó a su iglesia para que sea santa en medio de esa generación, que va a llevar un mensaje de amor, de paz, de provisión, aunque no, de santidad, aunque no se lo merezcan. Pero si yo pienso en eso, yo no me merezco eso. Yo no me lo merezco. Sin embargo, Dios está aquí y sigue trabajando. Es extraordinario. ¿Qué les dio Dios? ¿Qué les dio? Dios les dio una ley santa. Lo voy a mencionar nada más. Éxodo 21 al 17. Dios reveló su santa presencia. Éxodo 20, 18. Dios es magnífico en santidad. Éxodo 15, 11. Vale la pena leerlo aquí cerquita. 15, 11 de Éxodo. (21 al 17). El segundo, 20, 18. 15, 11 de Éxodo. El cántico triunfal de Moisés. Vean lo que dice este versículo 11. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? ¿Qué versículo? Y aquí es donde estoy seguro que ese hombre que hizo una frase célebre cuando los creyentes cantamos, que dijo, cuando los creyentes cantamos es cuando más mentimos. Acá está el versículo que podría ser parte de lo que le infundió decir esa frase. Porque ven lo que dice aquí, temible en las alabanzas. Esta era una alabanza, este era un cántico. Ve aquí cuántas veces se repite. Cuando a veces las alabanzas de hoy en día son repeticiones románticas, pero que no implican ningún compromiso a la santidad, a dejar de pecar, a cuidar la lengua. Bueno, Él es magnífico. Y el cuarto, Él es el Santo de Israel. Eso es lo que Él les dio, una ley santa, reveló su santa presencia. Él es magnífico en santidad
y Él es el Santo de Israel. ¿Sabes que en Isaías 30 veces se repite que Él es el Santo de Israel? En un contexto de Isaías de salvación. Ya lo estudiamos Isaías, de salvación. Él es el Santo de Israel. Terminemos. ¿Cómo lo aplico a mi vida? ¿Cómo lo aplico a mi vida? Vamos a buscar 2 versículos, 3. Primera de Pedro 1, 14 al 16 y terminamos. Primera de Pedro 1, 14 al 16. Dice así. ¿Cómo lo aplico en mi vida? Yo te voy a decir 3 cosas para aplicar este mensaje. 3 cosas. Vamos a leerlo. Primera de Pedro 1, 14 al 16. Esto que va a decir Pedro fue lo que se dijo en el Antiguo Testamento, algunos miles de años después. Pero vean que esos miles de años implican una enseñanza. La verdad de Dios no cambia. ¿Cuántos miles de años pasaron? Ya más de 2000 de esto. Primera de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Pedro, ya un pastor aquí, le agregó una frase. ¿Cuál fue la frase? En toda su manera de vivir. Pensaba como pastor, no como sacerdote. ¿Por qué? ¿Qué estaba queriendo decir Pedro aquí? Llévalo esto a todas las áreas de tu vida. Llévalo esto a todas las áreas de tu vida. A todos los momentos en la vida. Tenemos que ser santos. Eso es. 16, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. ¿Cómo lo aplico a mi vida? 3 cosas. Número 1, obediencia. Número 2, entrega. Número 3, determinación. Obediencia, entrega, determinación. Yo no sé exactamente cuál es tu experiencia en la vida cristiana. Solamente te voy a decir la mía rápidamente. El pecado siempre me ha pagado mal. Satanás siempre me ha quedado mal. El mundo es ansiedad para mí. Es tristeza, es pesar, es dolor. Y todas esas palabras que ustedes dijeron cuando hablamos de las consecuencias del pecado, es lo que mi alma ha sentido cuando he pecado. Pero esta ha sido mi experiencia. Aprender a obedecer a Dios. Dejar de ser necio. Entregarme a Él. Entregarme a Él. ¿Qué pides? ¿Qué quieres? Y en esa entrega, abrirle mi corazón, vaciarle mi corazón. Clamar por esa necesidad de Él para no pecar, porque no quiero pecar, pero sí peco y no quiero, y ahí está. Pero si hay una entrega, el Espíritu Santo produce ese cambio, esa limpieza, esa obediencia, y en último lugar, determinación. Y por eso estamos hoy aquí, no por otra cosa, por estas 3. Por estas 3. Aquel que ve la belleza de la santidad o el verdadero bien moral, ve lo más grande e importante del mundo. Bueno, vamos a orar. Janito va a compartir, ahora al final tenemos un concurso bíblico. Acá te lo voy a dejar, Janito, para que lo leas. Acá están las 5 cosas que vamos a estar motivándote a que tú hagas para aprovechar el libro de Levítico y los sermones que Dios va a traer, que estoy seguro que van a ser una bendición para tu vida, para mi vida. Van a haber hermanos de esta congregación que se van a parar en dependencia del Señor, en temor del Señor,
a exponer verdades tan profundas y que no cambian, para que esta iglesia entienda y entendamos todos la importancia de ser santos. Amén. Padre nuestro, gracias por lo que tú eres y porque Jesús así lo dijo. Santificado sea tu nombre. Y es lo que queremos hacer, Dios, en la práctica de cada día. Ayúdanos para que seamos obedientes. Y de una vez te lo digo, yo te entrego mi vida, te entrego a mi esposa, te entrego a mis hijos, te entrego a esta iglesia, te entrego cada oveja, cada ovejita, y te entrego todo mi ser, mi alma, mi mente, para esa determinación de ser un hombre santo que aborrezca lo que tú aborreces, que ama lo que tú amas, que se pueda reflejar esa semejanza en esa comunión cada día y en ese carácter que el Espíritu Santo produce por su sola presencia. Y si hay alguien aquí, Dios, que tú sabes, porque tú eres santo, y sabes que está en pecado, que está practicando el pecado, recuérdale que el que practica el pecado es del diablo. Y si tenemos una ley en nosotros dada por ti, es la ley del Espíritu en la obediencia que nos lleva a agradarte a ti. Dios mío, como cantábamos, ten piedad de mí, ten piedad. Y usamos este tiempo, Dios, para hacer confesión, confesar los pecados que haya que confesar. Aquí estamos en tu casa, es una casa de oración, en donde santificamos tu nombre en esta casa. Y si hoy hay pecadores que necesitan arrepentirse, en tu nombre te ruego que produzcas esa convicción, ese arrepentimiento genuino, ese volver a ti, ese tomar en cuenta lo que implica vivir en la presencia de un Dios glorioso. Que haya un temor tan real que exista un quebranto total, como una consagración, Dios, a esta vocación de ser hijos de Dios. Gracias porque nos pusiste un título que nos demanda una práctica. Somos santos por ser hijos, pero tenemos que ser santos porque somos hijos en toda nuestra manera de vivir. En el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.